Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este viernes de esta segunda semana de Cuaresma, prácticamente ya estamos cerrando esta segunda semana y hoy pues el Evangelio nos ha presentado esta parábola que Jesús la pronuncia directamente para los fariseos, para los escribas, para los sumos sacerdotes, para la gente que tenía poder en ese momento y prácticamente hace ver que en esta parábola de los viñadores homicidas Jesús nos recuerda que Dios nos ha confiado su viña y nos ha confiado el reino con la esperanza de que demos frutos. ¿Qué tipo de frutos? Justicia, fidelidad, amor, paz, prudencia, todos los tipos de frutos que se puedan dar. Sin embargo, muchas veces el corazón humano pues se endurece, rechaza la voz de Dios y se aferra a sus propios intereses. Y eso lo hemos visto que ha sucedido desde el inicio de la creación y seguirá sucediendo hasta el final de los tiempos. El mismo Señor en otro episodio lo ha dicho, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar encontrarnos en una situación de pecado, pero hay de aquel que la propicie. Hay de aquel que la promueva. Más le valiera que se amarrara una soga en el cuello y a una piedra también y que tirara esa piedra al río, ¿verdad? Y fíjense que esta parábola, queridos hermanos, me hace recordar también el momento en que el profeta Natán llega donde el rey David para exponer también el pecado del adulterio y se lo expone de forma parabólica también, ¿no? Le presenta esta parábola de este hombre rico que tenía un ganado extenso y tenía este pobre que solamente tenía un corderito, ¿verdad? Y entonces viene el rico sabiendo que iba a recibir a unos amigos que venían de lejos para visitarlo, le toma el corderito a este pobre para ofrecérselo como comida a estos amigos que venían, ¿verdad? Y entonces el rey David se enfurece, ¿verdad? Ante esa historia, ¿verdad? Porque le dice, ¿cómo es posible que teniendo tanta cosa, va y le quita lo poco que tiene a este hombre pobre, ¿verdad? Y entonces el profeta Natán le dice, ese has sido tú. Tú has actuado de esa manera, ¿verdad? Y lo has hecho tomando la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y entonces ya le entiende, pero ¿cuál es la diferencia entre David y los fariseos? Fíjense que David inmediatamente se sale con lágrimas en los ojos, sale llorando, entristecido, adolorido en el corazón, se va a meter a la tienda de la alianza, ahí donde está el arca, y decía la palabra, ¿verdad? Que el que toque con manos desnudas el arca moriría en ese momento, ¿verdad? Y entonces viene David dispuesto a morir en nombre del Señor y pone sus manos en el arca, pero el Señor le preserva la vida. Pero se da cuenta y entra en ese arrepentimiento profundo de lo que ha hecho. En cambio, los fariseos, los escribas, ellos pues se mantienen con el corazón endurecido.
mantienen siempre ese rechazo a la voz de Dios, se aferran a sus propios intereses. Y es por eso que esta Cuaresma, queridos hermanos, es un buen tiempo para reflexionar eso. Esta Cuaresma no es simple y sencillamente para decir, bueno, hay que prepararnos para la Pascua, sino también para ver cómo está tu corazón, qué tan endurecido lo tienes, o es un corazón dócil que aprende a escuchar la voz del Señor. E independientemente cómo se encuentre nuestro corazón, esta Cuaresma siempre nos va a traer una gran esperanza, ¿no? Que a pesar de nuestro pecado y nuestro rechazo, Dios no deja de buscarnos, porque así veíamos cómo el Señor mandaba a unos viñadores, mandaba a unos trabajadores, mandaba a otros trabajadores, mandaba a otros trabajadores, y al final manda a su Hijo también. Dios nunca deja de buscarnos. Por eso esa es una gracia, ¿verdad? Y vemos que el sacrificio de Dios termina incluso en la cruz, ¿verdad? Que esa es la piedra angular de la salvación. Y lo que parecía una derrota se transforma en victoria. Y el reino sigue abierto para quienes creemos en la cruz, abrazamos la cruz, nos convertimos y creemos. Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, que nosotros siempre seamos capaces de escuchar la voz de Dios que nos sigue llamando, y que estemos siempre dispuestos a renovar nuestra vida y hacer de nosotros también un instrumento del reino. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.